Hola, el día de hoy continuaremos con el héroe de nivel legendario prodigio de la academia. Continuando con la historia, el superior le decía al prota que estaba encantado de conocerlo, llamándolo por su nombre y apellido, comenzando a decirle que así que es ese famoso representante de la clase 1 del primer año. El chico tiene por nombre Lee Hamua, de la clase de caballero de Lumene y se encuentra en quinto año. Leo terminaba saludándolo mientras inclinaba su cabeza. El superior le preguntó qué lo traía a la torre del héroe. El chico le dijo que tenía un asunto que atender con el presidente del consejo estudiantil. El superior comenzaba a decirle que entonces tenía que mirar eso. Un novato se animaba a enfrentarse a él. Y además se atrevía a entrar solo a la oficina del presidente del consejo estudiantil. Realmente era bastante valiente. El prota le dijo que no era como si estuviese invadiendo nada, mientras que el superior le dijo que definitivamente debería de unirse a la clase de caballería, preguntándole si acaso no lo creía. Ante su solicitud, el prota no pudo hacer más que comenzar a reírse ligeramente. Tiempo después, el prota se encontraba en la oficina del presidente del consejo estudiantil. Se preguntaba si acaso ya estaba cansado aunque no había empezado con el tema principal. Tocando la puerta, el prota comenzaba a presentarse ante el presidente, preguntando si acaso podía entrar, y por supuesto que le permitieron entrar a la habitación. Mientras Leo entraba, el presidente le preguntaba qué lo traía allí, mostrándoles cómo el chico se encontraba revisando algunos papeles. Armándose de valor, Leo le dijo al superior que él quería echar un vistazo en la biblioteca de libros prohibidos. El superior le dijo al prota que ya sabía que tenía una personalidad seria, pero hay dos maneras en las que un estudiante común puede acceder a la biblioteca de libros prohibidos. La primera es completar la mazmorra de héroes, y es costumbre que el explorador de mazmorras devuelva diligentemente las páginas al registro de héroes. Leo preguntó que entonces cuál era la segunda. El chico comenzaba a decirle que el segundo método tan solo se lo diría si terminaba uniéndose al consejo estudiantil. Tiempo después nos encontramos en el departamento de caballeros, el día del examen práctico. Carl comenzó a decir que el día del primer examen práctico del departamento de caballeros finalmente había llegado y al parecer habían llegado muchos a mirarlos. Y es un evento tan emocionante en el cual no pueden faltar las golosinas. Chelsea comenzaba a decir que al parecer Carl realmente pensaba en vender algo. Su compañera comenzaba a decir entre risas que eso es típico de Carl, y aunque no hubiese venido a Lumene le habría ido bien en la vida. Leo, observando a sus alrededores, comenzaba a pensar que al parecer Chloe no había venido. Justo en ese momento todos comenzaban a gritar que estaba empezando. El profesor comenzaba a mencionar que entonces comenzarían con el primer duelo. Howl Knife de la clase 1 contra Leo Plop de la clase 5 tenían que comenzar de inmediato. Vemos entonces que Carl terminó encontrándose con el profesor de la clase 1, corriendo directamente hacia este último, mientras que el profesor le preguntaba qué era lo que pasaba. El chico le preguntaba que qué le parecería comer algo mientras se llevaba a cabo el duelo. El profesor le preguntaba si acaso creía que compraría algo como eso, tenía que pedírselo a Harriet. Pero justo en ese momento, Carl terminó observando fijamente a Celia, la cual de un momento a otro terminó cambiando completamente su actitud y le preguntaba al profesor si acaso no les iba a comprar algo, ya que lo que traía Carl consigo se veía bastante delicioso. Ahora Carl estaba entusiasmando al resto de estudiantes para que hicieran que el profesor les comprara lo que él estaba vendiendo. Y el profesor, aunque en principio se mantenía reacio a decirle algo a los chicos, un momento después comenzaba a decirle a Carl que tenía que entregarle uno a cada uno. Cambiando de escena, ahora vemos a Leo, el cual iba a comenzar su primer duelo. Leo comenzó a decirle a su contrincante que era una suerte ser el primero. El chico le dijo que al parecer ni siquiera se había dado cuenta, se iba a arrepentir de lo que acababa de decir. Howl Nief, departamento de caballeros, familia Nief renombrada por sus héroes. Carl comenzaba a decir que eso era un conocimiento general de Lumene por parte de Carl. Examen práctico del parcial en el departamento de caballeros. Se pasa el examen en el momento en el que se consigan 5 victorias en los duelos. Los espectadores comenzaban a preguntar qué tan hábiles serían los representantes de ese año. Otro de los chicos comenzaba a mencionar que Leo tiene 3 materias como especialización. A diferencia de los que solamente han tomado una, seguramente habría una gran diferencia en profundidad. Además, Howl es el tercero más habilidoso de la clase 1 después de Celia y Durán. El chico ahora se preparaba para utilizar su arma, al parecer se especializaba en las lanzas, comenzando a pensar en el prota, considerando al prota un chico arrogante que tan solo se la mantenía siempre junto a Celia. El profesor comenzaba a decirles que el ganador sería quien deje a su oponente incapaz de continuar el combate, y tenían que considerar ese duelo como un combate real y actuar en consecuencia a ello. En ese momento, una energía oscura comenzaba a llamar la atención de Leo. El chico enfocó su mirada hacia ese sitio, pensando que esa energía es... Pero no se nos dice exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, mientras que vemos cómo Chloe se encontraba esforzándose con sus estudios. Pero a pesar de que se encontraba esforzándose, la chica se veía bastante furiosa, destruyendo parte del trabajo que ya había hecho, comenzando a decir que no podía hacer. Con sus habilidades actuales no es capaz de crear una magia única, por lo que la chica recurrió a tumbar todo lo que se encontraba en su mesa en un instante.
Además, no podía perder ese examen práctico bajo ninguna circunstancia. Vemos a la chica que al parecer se encontraba enfocándose en algo, pensando en un libro que se encontraba entre los demás que había tirado en el suelo, comenzando a decir que con eso podría ganar. Y esa vez definitivamente lo haría, mostrándonos la obsesión de la chica por querer superar al prota. De regreso al campo de entrenamientos, observamos cómo la energía oscura había llegado directamente al prota. Howl, observando esto, le gritaba a Leo que no tenía que distraerse. Mientras que Leo esquivaba su ataque, el chico seguía pensando que había caído en su trampa. Howl inmediatamente deformó su arma utilizando lo que parece ser una habilidad, lanza de la serpiente, la cual rápidamente se lanzaba de nuevo a atacar a Leo, pero esta vez tan solo moviendo su filo. Antes de que el ataque alcanzara de lleno a Leo, Leo simplemente terminó deteniendo la lanza con su mano desnuda. Howl, observándolo, se preguntaba qué era ese poder, mientras que Leo procedía a tirarlo de la lanza para alar al chico hacia él directamente. Y antes de que su contrincante pudiese reaccionar, Leo terminó golpeándolo en el rostro con tanta fuerza que el chico salió volando unos cuantos metros hacia atrás. Leo, observándolo fijamente, le preguntaba que quién se había confiado. Pero al parecer, Howl no había quedado completamente fuera de combate, ya que rápidamente se levantó y comenzaba a decirle que no tenía que presumir, ya que el juego apenas comenzaba. Ahora estaba utilizando una habilidad que tiene por nombre Niebla Venenosa. El chico comenzó a pensar que Leo es un tonto que ni siquiera es capaz de utilizar aura, y no importa lo fuerte que este sea, pues no podría resolver sus debilidades fundamentales. Leo, comenzando a sacar fuego de una de sus manos, comenzaba a preguntar si acaso eso es aura venenosa, lo cual le pareció un poco interesante. Pero ahora, el aura venenosa y el fuego de Leo se encontraban en colisión constantemente. Howl comenzaba a decirle al prota que si no es un aura de llamas del nivel de Celia sería bastante difícil poder repeler su habilidad, comenzando a reír a carcajadas. Pero ahora Leo, que se encontraba envolviéndose completamente en las llamas, comenzaba a decirle que al parecer el que seguía confiándose era él. Caminando lentamente hacia donde se encontraba su contrincante, el cual no podía creer lo que estaba ocurriendo. La mayoría de espectadores se encontraban sorprendidos por lo que estaban viendo, y principalmente Durán, el cual seguía reacio a aceptar que el prota era lo suficientemente habilidoso. Celia pensaba que Leo se encontraba en problemas, mientras que Chelsea comenzaba a decir que el prota realmente era guapo cuando se encontraba en combate. Y mientras Leo se veía tranquilo, Celia se preguntaba que cuándo había aumentado tanto su potencia de aura de fuego. El chico se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso esas llamas estaban al nivel de las de Celia? Un loco que aspiraba a todas las clases y además era así de fuerte. Comenzó a decir que al principio todo se encontraba preparado para capturar a Celia, pero no esperaba utilizarlo contra alguien como él, llamando la atención del prota por su nombre y apellido. Inmediatamente el chico terminó utilizando la espada serpiente, la cual rápidamente comenzó a envolver todo el cuerpo de Leo y se preparaba para devorarlo, mientras que el prota pensaba que no estaba tan mal. El chico, ahora observando hacia atrás, se preguntaba qué era lo que estaba pensando Celia, qué le parecía a ella eso. Observándola fijamente, seguía pensando que esa técnica la había preparado para capturar sus llamas. Pero en eso, Celia terminaba señalándole al chico hacia una dirección directamente y este último se encontraba confundido. Se dio cuenta entonces que su espada serpiente, debido a las llamas del prota, comenzaba lentamente a evaporarse hasta el punto en el cual ya no pudo ni siquiera retener al prota. Howl, observando al prota, seguía pensando que eso no tenía el más mínimo sentido, ahora preparándose para atacarlo directamente con su lanza. Y fue entonces cuando por primera vez en el combate Leo terminó desenvainando su espada, causando que su contrincante perdiera el arma en el instante. Ahora, apuntándolo con su espada, Leo comenzaba a decirle que nunca debe de bajar la guardia hasta que las llamas se extingan. El profesor, al darse cuenta de que Howl ya no podría continuar, comenzaba a decir que el vencedor era Leo Plop. Chelsea, al observar esto, comenzaba a emocionarse, por supuesto, porque sentía cosas por el prota y mencionaba que lo sabía, pues el prota era el mejor de todos. Carl también la apoyaba, comenzaba a decir que sí, sabían que podrían confiar en Leo después de todo. Howl comenzaba a pensar que tener ese nivel de habilidad incluso en un combate real no es casualidad que esté junto a Celia. Fue entonces que Celia, acercándose a Howl, le mencionaba al chico que no estaba nada mal, realmente estuvo increíble. Este último, al escuchar las palabras de la chica, comenzaba a sonrojarse y le preguntaba si acaso lo creía cierto. Y además lo había llamado increíble, cosa que ni siquiera él mismo podía creerse. El profesor luego terminó llamando la atención de Ilana Renders de la clase 5 para que participara en el siguiente combate. La chica preguntaba quién seguía, quién sería su oponente. El profesor terminó llamando al contrincante de la chica, Chen Xia, de la clase 10. Por supuesto, Ilana se quedó completamente en blanco al escuchar ese nombre. ¿Tenía que ser uno de los 3 capitanes de su departamento? Ambas chicas ahora se encontraban en la arena de combate.
Chia le mencionaba a su contrincante que esperaba que pudiesen tener un buen combate. Y Liana, devolviendo el saludo, le dijo que sí, ella esperaba lo mismo. Fue entonces cuando el profesor le dijo a ambas chicas que comenzaran el combate de una vez. Ambas chicas entonces, al escuchar esto, rápidamente se prepararon para utilizar sus habilidades. Y Liana se lanzó a gran velocidad a atacar a Chia, la cual se había recubierto con una especie de burbuja de agua. Pero en ese momento Leo se encontraba observando la situación, preguntándose si acaso eso no debe de doler, mostrándonos cómo al parecer la única que estaba sufriendo daño en esa situación era Eliana debido a la magia de agua que estaba utilizando su contrincante. E instantes después la chica terminó cayendo unos cuantos metros hacia atrás y había quedado fuera de combate en tan solo un instante. El profesor comenzaba a mencionar que la vencedora era Shen Xia. Y Liana, sacudiéndose el polvo de encima, comenzaba a decir que al menos no se acobardó frente a Shen Xia. Leo le dijo a la chica que aún así desde el principio la compatibilidad no era para nada buena, y si hubiese mantenido la calma podría haber ido mejor, aunque simplemente es una pena. El profesor luego terminó llamando al siguiente concursante, el cual era Celia Serdinger de la clase 1, y la cual iba a pelear contra Duran Miura de la clase 1 también. Observándolo, Celia comenzó a decirle que sea su oponente lo hace ser bastante interesante, mientras que Duran simplemente la observaba en silencio. Carl por otro lado no dejaba de tragar mientras esperaba que este combate comenzara lo más pronto posible. Mientras le ofrecía sus golosinas a Leo, este le preguntaba si acaso ese combate sería tan interesante. Pero Carl ya se había dejado llevar por la atmósfera del combate y comenzaba a mencionar que tenían que empezar de una buena vez. La pelea iba a comenzar y ambos concursantes ahora se encontraban desprendiendo una gran cantidad de aura de sus cuerpos. Celia le mencionaba a Duran que era momento de ver quién era el mejor de la clase 1 del departamento de caballería. Nuevamente Duran seguía enojado y simplemente observaba a la chica en silencio. Cuando se dio el inicio al combate, los dos chicos inmediatamente comenzaron a hacer algunos cuantos intercambios de ataques básicos, pero los espectadores lo veían de otra manera, preguntándose si acaso esa es la capacidad de combate de los mejores. Carl, observando la situación, le preguntaba al prota que quién creía el que ganaría. Leo le respondió que no lo sabía, y si solamente se basaban en lo que se veía, probablemente ganaría Celia. Carl le dijo al prota que realmente era un completo insensible. Pero para sí mismo el chico se encontraba pensando que esos ojos que tenía Celia parecía que tenía un as bajo la manga, colocando una ligera sonrisa en su rostro. Duran se lanzó rápidamente a atacar a Celia. El ataque pasó lo suficientemente cerca que terminó creándole un pequeño rasguño debajo del ojo. Pero a pesar de esto, la chica no se detuvo y continuó atacando a su contrincante una y otra vez, hasta que llegó un punto en el cual Celia vio la oportunidad perfecta para utilizar lo que parecía ser su as bajo la manga. Una enorme cantidad de energía de fuego comenzaba a reunirse en el interior del domo protegido. Los espectadores comenzaban a preguntar si acaso eso era en serio. Leo, viendo la situación, comenzaba a decir que Celia lo había jugado bastante bien, mientras que Carl preguntaba por qué era lo que estaba pasando. Leo comenzaba a decir que ese gimnasio en el edificio de primer año es bastante pequeño, y Celia, al darse cuenta de que no podría seguirle el ritmo a la velocidad de Duran, lo convirtió en su propio campo de batalla. Y a partir de ese momento, en ese domo ardiente los pies de Duran estarían atrapados. Y esto debido al calor, lo que haría más difícil aún mantener su visibilidad. Y ya era increíble, pero ahora era mucho más fuerte. El prota se encontraba halagando de cierta manera a Celia. En el combate, Duran se encontraba preocupado, comenzando a decir que eso estaba bastante caliente, mientras que Celia se encontraba detrás del chico preparándose para atacarlo. Pero justo en el momento en el que Celia terminó realizando su ataque, Duran se dio cuenta de esto y lo terminó esquivando, lanzando rápidamente un ataque precipitado, el cual al parecer Celia terminó bloqueando sin mayor esfuerzos. Emocionada, la chica le gritaba que finalmente lo había atrapado, dándole un fuerte cabezazo al chico en la frente, lo cual lo dejó inconsciente en el acto. El profesor ahora comenzaba a anunciar que la vencedora era Celia Serdinger, mientras que Duran permanecía inconsciente tumbado en el suelo. Celia comenzaba a decir que qué tal si intentaba entrenar su fuerza física también, mejoraría mucho con eso, mostrándonos ahora cómo Duran comenzaba a levantarse. Al parecer el chico no había sufrido tanto daño, pero quedó inconsciente por unos momentos. Y a pesar de eso, Duran terminó recibiendo la mano de Celia, la cual lo ayudó a levantarse rápidamente. Los espectadores se encontraban maravillados, comenzando a mencionar que esa es una combinación demasiado adorable. Otro chico pensaba que si acaso debería de tomar una foto de ese momento. Leo comenzaba a decir que valía la pena todo el entrenamiento que había realizado Celia, mientras que otra persona mencionaba que Celia realmente era increíble. El profesor Harrit, que se encontraba detrás comiendo de las golosinas que tenía el prota en sus manos, comenzaba a afirmar que de verdad Celia había ganado. Y mientras se retiraba, afirmaba que entonces tenían que escuchar bien la narración, agradeciéndole al prota también por haberle dado de sus golosinas, aunque en principio no se lo había pedido. El prota comenzaba a preguntarse que desde cuándo el profesor los estaba escuchando. Un rato después, el examen práctico del departamento de caballerías finalmente había terminado. Celia Serdinger obtuvo 4 victorias y una derrota. Duran Miura obtuvo 4 victorias y una derrota. Shen Xia obtuvo 4 victorias y una derrota. Y por supuesto, Leo Plop obtuvo 5 victorias y se mantuvo invicto.
Una semana después, habían comenzado con el examen escrito de lingüística. El profesor comenzaba a decirle a los chicos que todos habían trabajado muy duro y no tenían que reprobar el examen y tenían que esforzarse para no ser expulsados. Cuando el profesor salió del salón, Eliana comenzaba a gritar que siempre con lo de expulsión y expulsión para este y aquello. Algunos se acercaban a Chelsea pidiéndole a esta que les dejara ver su hoja de respuestas. La chica preguntaba que a quién se lo iba a mostrar primero. Mientras los chicos le pedían a Chelsea que lo dejara ver primero, alguien le preguntaba al prota que qué tal había ido en el examen. Leo, levantándose, comenzaba a decir que creía que no estuvo para nada mal. La chica, entre risas, comenzaba a decir que el representante, que siempre parece que puede resolverlo todo, también puede poner esa cara. Leo preguntó si él acaso hacía algo como eso. Fue entonces que la chica, viendo esta oportunidad, le dijo a Leo que si tenía algún dolor o algo raro en su cuerpo tenía que avisarle, ya que ella podía curarlo con su magia sanadora. Carol llamaba la atención de Nella y le decía a la chica que tenía un dolor en el hombro y en la espalda superior, por lo que el chico le pedía a Nella que lo ayudara también con eso, pero Chelsea, acercándose por detrás de él, dándole unos cuantos golpes, comenzaba a preguntarle si acaso ya no le dolía. Además, le preguntaba a Leo que cómo iba el entrenamiento práctico de invocación, ya que según Tate, se decía que no iba mucho al campo de práctica de invocaciones, preguntándole al prota si acaso eso era cierto. Leo le dijo a la chica que se encontraba practicando en lugares donde no lo ven. Chelsea le dijo al prota que como siempre es bastante impresionante, preguntándole que entonces cuál es su expectativa para la calificación del examen práctico de invocación. Leo le dijo a la chica que él por supuesto iba a ser el primero sin lugar a dudas. El día del examen práctico de invocación finalmente había llegado. El presentador saludaba a todos los que habían llegado, afirmando que el gran evento del primer semestre de primer año le daba la bienvenida a la carrera de invocación a todos los presentes. Un estudiante de tercer año saludaba a todos los presentes y les decía que él iba a ser el presentador y los iba a estar acompañando durante ese examen. Celia, luego de escuchar aquello, le preguntaba a su hermano si eso forma parte del examen. El hermano de Celia comenzaba a decir que la carrera de invocaciones es algo tradicional en la facultad de invocación. Además, es una disciplina que se elige también en los intercambios, así que hay mucho interés en todo esto. Carl se encontraba por todo el campo vendiendo tanto sus golosinas como sus bebidas a todos los que se encontraban en su camino. Una persona comenzaba a preguntar que por qué se agrupaban así y hacían tanto ruido, eso le molestaba un poco. Otro de los estudiantes comenzaba a decir que eso le parecía bastante incómodo, mostrándonos cómo todos observaban a los espectadores. Aquella chica creída también se encontraba entre los presentes, observando fijamente al prota y a los demás que allí se encontraban. Esta comenzaba a decir que había visto que había mostrado una habilidad sobresaliente en el examen práctico de caballeros, y acaso también se había preparado para el examen práctico de invocación. Leo le respondió a la chica que claro, por supuesto que lo había hecho. La chica le dijo a Leo que incluso en las prácticas ni siquiera lo había visto aparecer. ¿Acaso creía que la facultad de invocación era un chiste? Los demás aspirantes a invocadores al escuchar esto comenzaron a enojarse con el prota, preguntándole que sí, eso era cierto. Y si planeaba hacerlo de esa manera, entonces era mejor que lo abandonara todo. Y además, eso era completamente cierto, ya que ni siquiera había mostrado cómo hacer un contrato adecuado con un espíritu. Otro de los presentes intentaba calmar a los chicos enojados, preguntándole que qué pasaba con ellos. Le pedían al chico de antes que no estuviera del lado del prota solamente porque estaban en la misma clase, ya que ese tipo se burlaba de todos ellos y de toda la facultad de invocación. Xianxia, observando la situación, comenzó a decir que la atmósfera no era para nada buena, pero si seguía así desde antes del examen, entonces eso acabaría muy mal. Un regordete llamó la atención de Xianxia mencionándole a esta que dado que sus calificaciones en la clase de caballeros son bastante buenas, ¿acaso no le importaban mucho los exámenes de invocación? Este chico es el Liu de la Facultad de Invocación, originario del este del continente. Cuando la chica estuvo por responder, el peliblanco se puso en su camino y le dijo que eran todos un montón de basuras que molestaban. Bueno, no dijo eso, pero yo añadí lo demás, así que quedó chévere. Warden Tiddet le pedía a todos los presentes que si iban a pelear por algo tan trivial como montar un espíritu, entonces mejor háganlo en otro lugar, ya que no tenían que hacerlo delante de él. El chico también forma parte de la Facultad de Invocación y es el mejor estudiante del sur en las pruebas. El regordete le preguntaba que qué era lo que había dicho justo ahora. Warden le dijo que actuaban como si montar un espíritu fuese algo tan grandioso. El gordito le preguntó si acaso se sentía culpable, ya que él también casi no apareció durante el entrenamiento de invocación. A lo que observándolo fijamente, Warden le dijo que era porque no valía la pena entrenar, y no es un tonto como ellos que ni siquiera saben manejar un grifo correctamente. El regordete ya se preparaba para golpear a Warden, al parecer no se sentía intimidado, pero antes de que su golpe llegara, Leo terminó interrumpiendo su ataque. Le mencionaba que si se peleaba antes del examen no sería solamente una sanción, sino que sería descalificado del examen, así que tenía que tomárselo con mucho cuidado. Luego de escuchar eso, el gordito simplemente terminó alejándose un poco enojado. El chico más tranquilo comenzaba a decirle a Leo que la atmósfera en su facultad de invocaciones no era para nada buena, a lo que Leo le preguntaba el porqué de esto.
El chico comenzaba a relatarle al prota que la invocación es una facultad donde la diferencia de habilidad entre los que son especialistas y los que son subespecialistas es abismal. Pero tanto el prota como Shenxia, que no son invocadores con especialidad, están ocupando los primeros lugares. Así que los estudiantes de segundo año de la facultad de invocación los habían reunido en una ocasión, y además el prota no había aparecido en muchas de las prácticas. Leo, observándolos, comenzaba a pensar que entonces definitivamente parecía que no les daba la suficiente importancia, aunque no tenía pensado perder tampoco. En eso, en las gradas, una persona se encontraba enfocándose en el regordete de antes. La persona que había atravesado un portal preparándose para retirarse comenzó a decir que finalmente había comenzado. Ahora observamos cómo una energía oscura comenzaba a envolver el cuerpo del regordete mientras este pensaba que se verían en el examen, llamándolos a todos malditos insolentes. Y de verdad los iba a acabar a todos y cada uno de ellos. Al parecer el chico estaba comenzando a ser poseído. El narrador comenzaba a decir que antes de comenzar la competencia abrió una breve explicación sobre el formato del examen. Los estudiantes de primer año de la facultad de invocación solamente podrían utilizar magia de invocación. Incluso si tenían una clase secundaria, el uso de la magia o habilidades adicionales estaba completamente prohibido. Al comenzar la competencia deberán de domesticar al grifo que tienen justo al frente de ellos y cruzar completamente la isla de los espíritus y volver al punto de giro en el lago del silencio. Además, será interesante ver quién será el próximo protagonista en el examen práctico de invocación del medio semestre. Y quién sabe, cualquiera de ellos podría convertirse en el más destacado. Todos ahora se encontraban preparados en la línea de partida preparándose para salir a gran velocidad. La profesora le dijo a los novatos que no tenían que ponerse nerviosos y hacer lo que habían practicado, y los que no puedan demostrar sus habilidades por los nervios terminarían quedándose hasta el final. Al escuchar eso, la mayoría de los chicos comenzaban a pensar que no tenían que ponerse nerviosos. Entonces la profesora le gritó a todos los presentes que con eso estaba bien, era momento de prepararse. Algunos chicos se miraban entre ellos, mientras que la profesora gritaba que era momento de comenzar. Mientras la mayoría comenzaba a correr, algunos estudiantes se prepararon para utilizar magia lanzándola directamente sobre Warden y el prota. El narrador preguntaba qué era lo que estaba pasando, pues los estudiantes de la facultad de invocación al parecer se habían unido de antemano, atacando a Leoplop, el representante de primer año, y a Warden, el mejor del sur. Y además los estaban atacando con todo lo que tenían. Sus ataques simplemente hicieron que Leo se tuviera que cubrir utilizando sus manos. El chico que anteriormente había sido amigable con el prota terminaba llamando la atención de Leo. Leo le dijo que no tenía que preocuparse por él, solamente tenía que seguir adelante, ya que ese es un examen después de todo. Dándose cuenta de eso, el chico se disculpó con el prota y se preparó para salir de allí lo más pronto posible. Los espectadores comenzaban a llamar a estos chicos sucios, llamando a los malditos de la facultad de invocación, tenían que pelear de manera justa. También habían algunos que gritaban en contra del prota. Leo, observando la situación, se encontraba pensando que sabía que lo odiaban, pero no imaginaba que interferirían todos juntos como si estuviesen de acuerdo. El narrador afirmaba que aunque se encontraba en la clase 5 de primer año, estaban lanzándole con todo hacia el prota, entonces eso también puede considerarse una jugada estratégica. Y justo en ese instante Warden era el más sorprendente de todos, ya que había cancelado el hechizo elemental en tan solo un abrir y cerrar de ojos, dirigiéndose directamente a uno de los grifos y marchándose inmediatamente. El chico le dijo a Leo que al parecer estaba teniendo dificultades, preguntándole a Leo si acaso quería que lo ayudara. El prota le dijo que no, él se encargaría de hacerlo por sí mismo, a lo que Warden rápidamente salió de ese sitio. Mientras el ataque elemental seguía envolviendo el cuerpo de Leo, el chico no podía hacer nada y simplemente se encontraba quieto en ese sitio. Chelsea, observándolo, se veía bastante preocupada, preguntándose qué era lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que Leo iba a hacer en esa situación tan complicada? Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.